Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Estoy comenzando a hacer este live y bueno, este es mi primer live para serles honesto y les pido por favor su paciencia, pues me considero que soy una persona, bueno, que no maneja mucho el tema de la cámara, pero bueno, acá estamos aprendiendo de esta tecnología y pues acoplándonos a esta tecnología. Pero ahí está Jeremy Fernández, dice. Muchas gracias. Hola, mi hijo lindo. Te amo, mi amor. Mi hijo Jeremy. Bueno, em, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Cómo está? Pues a esta mitad de la semana. Quiero ver los comentarios, pero no sé cómo va esto. Permítanme un segundito. Igual estamos dando tiempo que la gente se conecte. Y bueno, vamos a hablar hoy un tema muy importante. Y bueno, pues quiero saludar ya a... Por acá nos aparece Alicia, si no estoy mal. Vamos a ver quién más está por acá. Hoy, disculpen por los inconvenientes que estoy acá teniendo con la cámara. Porque como les digo, en realidad es mi primer live. Así que ténganme paciencia. Igual estamos comenzando. Apenas tengo un minuto, si no estoy mal. Vamos a ver. Dice, agrega espectadores para que participen en la transmisión. Ok, vamos a ver acá. ¿Qué dice? Bueno, ya vemos 7 personas. Hola Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Quién más está por ahí? Repórtense para poderlos saludar. Igual, como les repito, vamos a hacer un poquito de tiempo para que se conecte pues un poco de gente y pueda pues hablar, ¿verdad? Con propiedad de lo que nos interesa hoy acá aprender, de lo que les queremos compartir. Y bueno, eh, gracias por estar pendientes de este live. En primer lugar, quiero presentarme. Soy Javier Samayoa y en segundo lugar, les quiero pedir una disculpa porque nuestro amigo Will Villalba terminó cancelándome esta entrevista a última hora. Y realmente, pues, traté pues él se sintió incómodo por algunas preguntas o por el manejo que yo quería darle a esta entrevista y me dijo que no se sentía cómodo, ¿verdad? Entonces, pues, yo comprendí su posición y en aras, pues, de no quedar mal y de no y por respeto a la audiencia, realmente decidí mejor dar la cara y aprovechar el tiempo nosotros, ¿verdad? Por ahí nos están saludando desde Chile, muchas gracias. Dice Michelle Mauri, hola Michelle, saludos y bendiciones también para ti. Así que vamos a aprovechar esta hora que vamos a conversar, conocernos y por supuesto interactuar, ¿verdad? Porque realmente el hecho de que yo hable del tema de narcisismo no significa que yo tenga la verdad absoluta, ¿verdad? De hecho, el tema de narcisismo es muy complejo y es muy profundo, es muy filosófico hasta cierto punto. Y bueno, yo quisiera comenzar definiendo qué es el narcisismo, a como yo lo entiendo, eh, tomando en cuenta, ¿verdad?, que yo soy sobreviviente de abuso narcisista. Soy también autor del libro Durmiendo con Jezabel.
Y bueno, realmente acá estamos, por la gracia de Dios, ahora compartiendo con ustedes lo que he aprendido, lo que me ha dejado, pues toda una relación de abuso y de maltrato psicológico y emocional que de pronto puede ser extraño para mucha gente que un hombre venga y hable del abuso al que fue sometido en algún momento. Realmente a mí no me gusta usar la etiqueta de víctima. Claro, en algún momento fui víctima, pero como muchos de nosotros que ya estamos acá, este, pues de una forma autodidacta, entendiendo estos conceptos del narcisismo. Muchas gracias. Desde Lima, Perú, nos están saludando Jacqueline. Gracias, Jacqueline, por estar acá. También nos saludan de República Dominicana, Jen Vázquez. Muchas gracias. Y bueno, como decía, de pronto es raro que un hombre esté hablando su verdad, pero yo considero que ya no es tan raro ni tan extraño porque desde que yo particularmente me abrí y di la cara y dije yo también fui abusado por una narcisista, por una psicópata. Entonces resulta que había mucha gente como yo, es decir, hombres que tal vez a lo mejor no hablan tanto como yo, ¿verdad? Y no se han expuesto tanto como yo. Pero acá el asunto no es victimizarnos más, sino acá el punto es romper el silencio. El punto acá es que nos atrevimos a hablar y creo que eso es lo más valioso. Y mucha gente, muchos varones lo están haciendo ya. Y de hecho, Will Villalba es también una persona que sufrió el abuso narcisista de parte de su expareja. Y bueno, creo que todo el mundo en alguna medida hemos sido abusados por esta clase de personas. Pero bueno, hola Gaby, mucho gusto, bienvenida. Así que vamos ahora pues a improvisar porque realmente no tenía, o mejor dicho, tenía ya planificado una guía para esta conversación con Will Villalba, pero como vuelvo a decir, Will se retractó y dijo que prefería no pues participar en la entrevista porque no se sentía cómodo, dijo. Así que saludos, Will, donde quiera que estés. Un abrazo cordial. Ok, vamos a tratar de definir qué es el narcisismo. Y antes de eso quiero decirles que realmente yo voy a hablar desde lo que sé, desde mi experiencia como sobreviviente del narcisismo. Realmente no voy a hablar terminología académica ni nada por el estilo, porque realmente creo que muchos de nosotros nos sentimos más cómodos hablándolo en un lenguaje coloquial. Y bueno, yo creo que el narcisismo prácticamente se trata de un trastorno de la personalidad que lo sufren muchos hombres y muchas mujeres en la actualidad. De hecho, es considerado para muchos como la pandemia del siglo XXI. Eh, Me llamó la atención por ahí un comentario en una red social que alguien lo catalogaba como la religión de este siglo. Eh, y bueno, realmente interesante porque este tema está saliendo a la luz después de siglos, diría yo, porque realmente el narcisismo ha existido desde antes de la fundación del mundo, diría yo.
Yo soy de los que personalmente creo que el primer psicópata narcisista del universo fue justamente Satanás. Y hoy pues no quiero hablar de religión ni nada por el estilo, sino quiero realmente enfocarme en ahondar en algunos conceptos que vale la pena refrescarlos. Eh, y bueno, les decía pues que es interesante porque gracias a las redes sociales, diría yo, este tema se está dando a conocer, se está difundiendo de una forma sorprendente y muchas personas están pues abriendo los ojos a este problema que yo lo considero un problema de salud social. Es decir, bueno, por un lado un problema de salud y por otro lado un problema que lo están sufriendo las sociedades en general en cualquier parte del mundo. Según algunas investigaciones, dicen que los jóvenes, particularmente hoy en día, este, están más interesados en su aspecto físico y son menos empáticos. Y estos pues ya son estudios que los están haciendo profesionales. De hecho, ya mucha gente ha estado ahondando sobre esta temática porque de hecho hasta los profesionales de la salud mental no lo han considerado muy serio. Realmente no sea ciencia cierta porque incluso dentro de el campo pues de la psicología y de la psiquiatría este tema no se ha abordado en serio. Y bueno, realmente estamos viviendo una era en donde la gente prácticamente está obsesionada por el poder, por el estatus, por la apariencia. Y realmente eso es preocupante, ¿verdad? Porque toda esa vida antigua que teníamos, donde pues antes no existían los medios de comunicación, es decir, las redes sociales y todo esto, pues era inimaginable que existiese un problema tan serio como es el narcisismo. Y bueno, les quiero contar a manera de testimonio, yo pues antes reducía el narcisismo solamente como a aquella fábula o aquel cuento, aquella historia en donde hablaban pues de que las personas narcisistas eran solamente esas que de pronto se gustaban a sí mismo o se admiraban a sí mismo o se amaban demasiado a sí mismo y pues lo relacionaban con Narciso. Esa historia donde Narciso pues llegó a un lago y se enamoró y se murió o se ahogó, algo así dice esa historia. Y solo ahí lo reducíamos, pero realmente el narcisismo es más profundo de lo que ustedes se pueden imaginar. Yo diría que hoy en día es prácticamente una especie de una ciencia. Y porque todo el mundo, pues de una forma experiencial o experimental, ha venido pues a sacar a la luz muchas formas de cómo se comportan los narcisistas y bueno, pues ya todo ese conocimiento ya está siendo de pronto estudiado por quienes deben, ¿verdad? De tal manera que yo diría que las características principales de un narcisista, como por ejemplo dice por ahí alguien que son personas vanidosas o vanagloriosas. Pero yo creo que es más que eso, realmente son sentimientos de grandiosidad que tiene una persona. Yo creo que en algún momento es bueno y es sano tener amor propio, ¿verdad? Pero llega un punto en donde la persona se cree tan grandiosa y tan importante que ya no necesito de los demás, que ya no, que me da mi derecho pues de tratarlos mal porque yo valgo mucho. Entonces ahí ya hay un desequilibrio y ya ahí pues obviamente eso ya no es sano.
El narcisista pues se caracteriza por esa necesidad de atención y bueno, también de una admiración excesiva. Él se cree una persona especial y única y creo que esta es la característica realmente que la diferencia de los empáticos. Es que son personas carentes totalmente de empatía. Eh, También son personas que tienen un fuerte sentido de derecho, es decir, que se creen tan valiosos que todo el mundo debe de rendirle a ellas o a ellos pleitesía, atención, eh, cierto trato, ¿verdad? Y de esa forma, pues todo aquel que no cumpla sus deseos, sus caprichos, termina prácticamente explotando a la persona, termina cosificándola, es decir, termina convirtiéndolo en una cosa, ya no la trata como persona, ¿verdad? Entonces, eh, esa persona no le importan los demás, ¿verdad? A menudo estas personas sienten envidia por los demás y creen que, y al revés, ¿verdad? Creen que todo el mundo los envidia a ellos. Son personas también egoístas, arrogantes, altivas, prepotentes. Son personas que viven totalmente despreocupadas. Viven algo así como que en otra dimensión y normalmente tienen una vida parasitaria. Es decir, son personas que o no trabajan porque como su modus operandi es explotar a los demás, aprovecharse de los demás, de esa forma obtienen recursos, ¿verdad? Bueno, nos dice por acá algunos comentarios, ¿sabes qué es lo peor? Que estamos creando millones de narcisistas en los niños que están creciendo bajo esta influencia social y familiar. Los valores están distorsionados tanto que el modelo que se está eligiendo es el narcisismo. Sí, tristemente. De hecho, yo creo que las redes sociales son responsables de esta explosión de narcisismo que ha experimentado el mundo. Y por supuesto, la falta de valores, pues todos esos valores de antes se perdieron, ¿verdad? Yo vivo en Estados Unidos y acá, pues, realmente, por ejemplo, cosas tan sencillas, ¿verdad? Aquí la gente no saluda, aquí la gente no dice por favor, aquí la gente no dice gracias. Y de pronto, pues que yo he vivido la mayor parte de mi vida en Guatemala, es un poco chocante por momentos, ¿verdad? Y bueno, sí es cierto, estas personas son, en pocas palabras, personas abusivas. Ahora, eh, yo quiero enfocarme ahorita en algunas características, pero de cómo ellos se mueven en las relaciones de pareja. Porque ellos tienen un modus operandi, digamos, en el trabajo es el mismo, pero es diferente cuando se trata en relaciones de pareja. Y esto es lo que yo considero las características de una persona narcisista, sea hombre o sea mujer. Normalmente son personas dominantes, es decir, son personas que quieren eh, mandar en la relación, es decir, ellas quieren hacer siempre su voluntad y son personas obviamente que también están reclamando constante admiración, constante atención. eh, Ningún psicólogo o ningún libro que de los que he leído dice esta palabra que yo digo, reclaman devoción, porque ellos realmente en el fondo se creen pequeños dioses o pequeñas diosas. Estas normalmente en las relaciones de pareja son personas que se acercan normalmente porque tienen un interés en lo material. Lo voy a decir esto con mucho respeto. Son personas que son mujeres personalmente, particularmente las que se acercan con ese interés. Ahora, un interés en el caso de los hombres narcisistas es el sexo
y es lo que dije primero, tener el control de la relación o normalmente son dominantes. También son personas muy seductoras. Muchos narcisistas precisamente son pues agraciados físicamente y eso pues les da como un cierto, digamos, derecho de pisotear a los demás porque yo soy mejor que tú, ¿verdad? Normalmente así piensan. Voy a ir tratando de hacer esa diferencia de quién prevalece más, ¿verdad? En el caso de las mujeres, les funciona muy bien la seducción de las mujeres narcisistas porque de esa forma enganchan perfectamente a cualquier hombre. Normalmente utilizan los narcisistas y las narcisistas el excesivo adulación o el halago, pues para cautivar, para conquistar, para enganchar a una víctima en potencia. Son personas muy controladoras, como dije, manipuladoras. Son personas inseguras, celosas. Son personas también mentirosas, son mitómanas prácticamente, personas que todo el tiempo están mintiendo, ¿verdad? Llega un punto, bueno, cuando ya descubres que son personas exageradamente mentirosas, son maestros de la mentira, realmente pues ya no confía uno en ellos o en ellas. Y otra característica muy típica es que son personas que todo el tiempo se están victimizando de las circunstancias y de todas las personas que han pasado en su vida, ¿verdad? Cuando se acercan a conocer a una persona, siempre vienen con ese cuento de que las engañaron, de que las traicionaron, de que los trataron mal. Y justamente, de hecho, hasta cierto punto creo que todos actuamos de esa forma. De hecho, todos somos narcisistas hasta cierto punto, ¿verdad? Pero nosotros de los que nos dedicamos a hablar del tema de narcisismo, tenemos bien claro que, digamos, hay un narcisismo como de pronto que nos ayuda hasta cierto punto en nuestra autoestima y es una especie como de sobrevivencia, es decir, como una sombría que nos protege hasta cierto punto, pero estamos acá refiriéndonos a personas narcisistas malignos, es decir, que se mueven en la maldad. Y bueno, otra característica son personas promiscuas. Normalmente llegan a nosotros con una máscara de que, bueno, no han tenido muchas parejas a lo largo de su vida, pero realmente traen un historial, ¿verdad? Hombres y mujeres, como le digo. Bueno, son personas también egoístas, profundamente egoístas, es decir, cuando están emparejados, son personas, como dice segunda de Timoteo en la Biblia, son personas amadoras de sí mismas, de tal manera que todo lo que hacen supuestamente por amor, lo hacen pero desde el egoísmo. Son personas sin afecto natural, dice también segunda de Timoteo. Es decir, son personas que ya no tienen ninguna clase de sentimientos, son personas que no tienen remordimientos, es decir, actúan en la maldad y simplemente les resbala, les pela, como decimos, ¿verdad? Y estas son personas que pues carecen de empatía hacia los demás, es decir, no se ponen en los pies de otra persona, no les importan sus necesidades, no les importan los sentimientos y también son personas calumniadoras, son personas difamadoras. Cuando tú le haces algo o rapidito, pues llegan con su mamá, con sus hermanos, con sus amigos, con los pastores, a quejarse, digamos, a difamar, pero llegan con esas difamaciones van disfrazadas de pues de una queja normal, ¿verdad? Pero realmente llegan con la intención de ponerte en mal. Estas personas normalmente es interesante porque me he dado cuenta que son personas
que a veces o casi siempre profesan alguna religión particular o tienen alguna afición con rollos como la astrología, el horóscopo. Y bueno, siempre tienen alguna afición por las cartas, todo este rollo de la nueva era. Y realmente, pues, cuando uno obviamente los está conociendo, las está conociendo, uno cree pues que son personas normales. De hecho, son personas bien encantadoras. Rapidito se ganan la confianza de uno. Son personas que parecen pues hasta cierto punto personas buenas, personas altruistas. De hecho, muchas tienen buenas posiciones. Y bueno, yo quisiera saber si están por ahí. Creo que estoy hablando mucho. Alguien más que se esté conectando. Quiero saludar aquí a María Juliana García Calderón. Dice, son violadores de almas. Totalmente de acuerdo. De hecho, ese es el término que utiliza Iñaki Piñuel. La vida con un narcisista se trata de la violación del alma, literalmente. Saludos, Mariela. Un abrazo para vos hasta Guatemala. Qué gusto saludarte, qué bueno que estés por acá. También está Carmen Yang y Julie Cabrera. Yo quisiera saber si me estoy escuchando bien. Quisiera que me confirmaran, por favor. Sí, Ana Virginia Obando, estamos también desde Guatemala hasta San Cristóbal. Muchas gracias. Dice por acá Yazaret Flores, son vampiros energéticos. Sí, fíjense que es interesante porque en este tema, en este mundo del narcisismo, en este conocimiento, yo me he dado cuenta que los psicólogos, los psiquiatras o los que han estudiado este tema de una forma eh, académica, le han dado un nombre a cada táctica, ¿verdad? O a cada comportamiento de los narcisistas. Pero también, por ejemplo, como dice acá, son vampiros energéticos. Ese es un término que también se ha venido acuñando. Por ejemplo, los de la nueva era le han dicho, le dicen portales orgánicos. Y realmente, pues, yo que lo he visto desde la perspectiva del cristianismo, yo he venido a concluir que se trata, pues, prácticamente del espíritu de Jezabel que está operando en las vidas de estas personas y obviamente también en las víctimas en su momento. Dice por acá, cosa seria, amigo, dice Jesús Montejo. Sí, amigo, saludos cordiales. Dice Santos Marcia. Dice o Marcia Santos. Perfecto, gracias. Muchas gracias. También un saludo para las mujeres Beula, Ministerio Internacional desde Venezuela. Gracias por estar ahí pendientes. Bueno, les quiero decir, yo que lo he visto desde la perspectiva cristiana, lo he resumido en prácticamente que las tácticas principales de todo psicópata narcisista es, en primer lugar, la intimidación. En segundo lugar, es el miedo. Y en tercer lugar, la confusión. Ok, voy a tratar de, de darles a entender cómo funciona, pero toda la destrucción del narcisista y todo comienza desde el love bombing, que es prácticamente un término que prácticamente quiere decir bombardeo de amor, ¿verdad? Eso se caracteriza por un excesivo halago hacia la otra persona, palabras bonitas, sexo, o sea, esa persona hace sentir a la otra como que fuese su alma gemela, ¿verdad? Y realmente esto yo vine a descubrir que se trata de prácticamente brujería emocional, como les vuelvo a decir,
los psiquiatras le ponen un nombre, pues yo le pongo otro nombre, pero estamos hablando literalmente de lo mismo, es brujería emocional. De hecho, yo he llegado a la conclusión que la vida en pareja con un narcisista o una mujer narcisista, realmente uno está literalmente hechizado. Es decir, la brujería tuvo un efecto de hechizar a la otra persona porque lo que sucedió realmente en esa relación nunca fue amor. De eso estamos de acuerdo todos. Y es justamente lo que provoca un shock en la mente de quienes hemos estado en relaciones tóxicas, en relaciones controladas por el espíritu de Jezabel o por Jezabel, digámoslo así. Cuando yo me refiero a Jezabel, estoy hablando de narcisistas, ¿verdad? Como les digo, son los mismos términos. Y bueno, toda este love bombing consiste justamente en enganchar a una persona en prácticamente, disculpen la palabra, pero prácticamente idiotizarla. Porque de hecho uno ya no logra ver realmente más allá. O sea, todos estos tácticas que se utilizan en el love bombing, lo que hacen es opacar nuestro discernimiento espiritual, nuestro discernimiento incluso en lo natural, porque llega un momento en que el narcisista comienza a abusar de la persona, comienza a, a manipularla, comienza a controlarla, comienza a agredirla con palabras, incluso físicamente, y la persona, como está hechizada, no logra ver realmente el abuso, no logra discernir lo que está sucediendo en su vida y en la vida, por supuesto, de la otra persona. Entonces, realmente, por eso es de que uno en una relación narcisista, uno cree que está viviendo el amor en su máxima expresión, pero realmente, ahí no hay amor. Ahí solamente hay interés, como decía al principio, hay admiración, o sea, la otra persona está contigo porque tú le estás dando la admiración que ese narcisista necesita. Tú le estás dando, como dicen la psicología, el combustible que esa persona necesita para sentirse bien, para pues prácticamente existir. Y después que la persona ya está enganchada, entonces que ya no logra discernir, que ya no puede ver lo que está sucediendo en lo natural y mucho menos en lo espiritual, sucede que viene pues toda la fase de la devaluación. Es decir, la víctima empieza a tratar, perdón, empieza a sufrir vejámenes de toda clase, maltrato psicológico, maltrato verbal, físico y incluso maltrato espiritual. De esto se habla muy poco y de hecho yo estoy tratando de hacer eh, pues contenidos en YouTube donde estoy hablando un poco sobre el abuso espiritual, porque también realmente es un tema tabú, es algo que todavía no se ha abordado en serio, ya algunas personas lo han estado abordando y realmente creo que llega un momento en donde la persona empieza como a tratar, la víctima comienza a tratar de tener conciencia de que algo está mal, ¿verdad? Pero cuando quiere salir ya no le es posible porque el narcisista está utilizando los recursos que ya dije, la intimidación, el miedo y la confusión. La intimidación la utiliza, por ejemplo, con amenazas, por ejemplo, de querer quitarle, pues, los hijos, la casa, la ayuda. Y bueno, realmente, todo esto, hasta cierto punto, pues, la persona como que empieza a tratar de, la víctima comienza a tratar de buscar ayuda, lo comenta, pero se topa de que nadie le cree,
se topa de que está exagerando las cosas y realmente creen de que todo lo minimizan a que son problemas comunes de pareja. Llega un punto en que la persona está literalmente con miedo. Llega un punto en que la persona está ya no puede hacer literalmente nada porque el miedo es totalmente, ustedes sabían que el miedo es totalmente lo opuesto a la fe. O sea, lo contrario de la fe no es la incredulidad, sino que lo contrario de la fe es el miedo. Y justamente para quienes están familiarizados con la historia de Jezabel, justamente el profeta Elías fue intimidado por Jezabel de tal manera que dice que él cayó en un profundo miedo y cayó en una profunda depresión. Y eso es lo que pasa cuando uno está en una relación narcisista. Y ya, realmente ya la persona ya no tiene ánimos de vivir, la persona ya no tiene sentido prácticamente su vida, pero tampoco puede salir, ni tampoco quiere hasta cierto punto. Y les voy a decir por qué. Porque ahí es donde viene la confusión, porque el narcisista un día te dice que te ama y otro día te dice que te odia. O en el mismo día, en la mañana te dice que te ama, o y en la tarde o en la noche te dice que te odia. En la mañana o hace una hora eras el amor de su vida y ahora eres un patán y ahora te mereces el infierno. Entonces, realmente la víctima no sabe si es amor, no sabe si es pues, un loco con el que está y realmente es extraño hasta cierto punto lo que está viviendo, ¿verdad? No lo entiende prácticamente. Voy a hacer acá una pausa, vamos a leer quién está por ahí. Dice, usan los versículos aislados para manipularte. Totalmente. De hecho, la narcisista con la que yo conviví, 3 años suficientes para hacerme pedazos emocional, psicológica, económicamente y espiritualmente. Fue el tiempo pues suficiente para justamente lo que dice acá la compañera, para manipularme usando versículos de una forma aislada, porque esta persona era una narcisista religiosa, narcisista espiritual, y de hecho realmente termina uno pues prácticamente perdiendo literalmente su identidad. En este caso uno termina perdiendo a veces para nosotros los creyentes su identidad en Cristo. Porque decís, bueno, yo creo que entonces realmente Dios no me ama, creo que yo no soy pues importante en ningún ministerio, no valgo de nada. Dios no me ama, soy una basura como cristiano y termina uno pues abandonando la fe. Estoy hablando estoy comentando esto tratando de responder una pregunta que dice acá, ¿cómo es el maltrato espiritual? Y este es un ejemplo del que estoy dando. Dice inclusive recursos bíblicos manipulados, correcto, eso también es cierto, no solo de forma aislada, como decía anteriormente, descontextualizados, sino que también los terminan manipulando. Normalmente eso pues es muy común en los ministros, ¿verdad? Porque manipulan versículos y los descontextualizan, ¿verdad? Porque los ministros hasta cierto punto, recuérdese, tienen poder, es decir, están en una posición de poder y eso también les da hasta cierto punto como un cierto derecho eh, de pues de manipular a las masas, ¿verdad? Tristemente así es. De hecho, yo estoy ahorita justamente leyendo un libro sobre abuso espiritual, la verdad está muy bueno, ahí les paso por ahí el nombre. Bueno, dice por acá Tere Vargas, digno, muchas gracias, dice Jonela Medina, mucha certeza en todo lo que dices.
son un librito. Sí, definitivamente. Ellos son una cajita de sorpresas, los narcisistas. Y bueno, quisiera saber si alguien de pronto tiene alguna pregunta. De pronto ahí tratamos de responderla. Como vuelvo a decir, yo hablo desde mi experiencia y desde una óptica cristiana, pero si tú no eres cristiano o cristiana, pues no hay problema. Realmente vale la pena aprender un poco de todo. Y aquí no estamos hablando de religión, ¿verdad? Estamos hablando de narcisismo y otros demonios, lo habíamos titulado. Para quienes se acaban de conectar, este live lo teníamos planificado con Wilby Alba, pero en la última hora terminó cancelándome este live porque no se sentía cómodo, me dijo. Y bueno, pues por respeto a ustedes, a quienes estaban ahí pendientes de esta conversación, pues yo traté de aprovechar el tiempo y de conocernos, ¿verdad? Ok, ¿qué más? ¿Qué más les puedo contar? Bueno, básicamente los narcisistas son muy seductores. Quisiera ahondar un poquito en esto. Realmente tienen mucha labia y, como decimos en Guatemala, son muy casaqueros, ¿verdad? Realmente, como vuelvo a decir, ¿verdad? Una de las características es que son mentirosos patológicos, son mitómanos. Y eso hace pues de que su vida siempre sea una constante mentira, y al final lo que terminan dándonos los narcisistas, las narcisistas, es eso, una historia de mentira. Y eso prácticamente es lo que al final en nuestra mente termina dejando una huella quizás imborrable, pero sí superable. De tal manera de que muchos de los que nos interesan estos temas es porque lo hemos vivido y es porque lo hemos experimentado, lo hemos sufrido en carne propia. No estamos hablando acá ninguna ilusión, estamos viviendo algo que lo acredita y lo validan otras personas que han vivido lo mismo. Interesante porque hay una red social, se llama Quora, donde prácticamente es como la red social del narcisismo. Ahí es una red social de preguntas generales, pero el narcisismo es como el tema central todo el tiempo. Eh, Dice acá, ¿por qué regresan esa gente? Bueno, los narcisistas regresan por varios motivos. Regresan porque eh, probablemente la persona con la que se fueron no les estaba dando combustible de la calidad que tú le dabas, y pues extrañan eso, ¿verdad? Entonces regresan por esa razón. Pueden regresar también porque quieren ir a confirmar cómo te sientes. Quieren ir a confirmar si te duele, cómo te dejaron, y si te duele lo que te hicieron. De hecho, esa es la otra fase, que yo la considero la más dolorosa, es el descarte. El descarte narcisista no se trata realmente de un simple abandono de la relación. Se trata prácticamente de un acto totalmente cobarde, malévolo, que tiene la intención de destrozarte o de destrozarlo a uno emocional y psicológicamente, porque terminan abandonando la relación de una forma fría, tosca, abusiva, y pues uno se queda choqueado. ¿Qué hice, verdad? ¿Qué fue lo que hice mal? Y uno pues prácticamente se queda viviendo una tortura emocional, una tortura psicológica, porque uno empieza a cuestionar dónde fallé, fue mi culpa, y todo eso pues el narcisista se dedicó durante la relación precisamente a crearte todas esas ilusiones y todas esas expectativas en esa relación. Por ejemplo, te decía que se iba a casar contigo,
incluso te lo pudo haber dicho en la mañana, incluso en esa mañana te dijo que te amaba, que eres el amor de su vida, y en la tarde te dijo que eras una desgraciada y se fue. Y resulta que al cabo de 2 días o 3 días te enteras de que anda con otra persona, ¿verdad? Entonces uno se queda realmente viviendo una literalmente tortura. De hecho, ¿quieren conocer cómo me sentí yo, cómo viví el descarte? Yo les invito a que descarguen la muestra de mi libro en Amazon. Pues ahí prácticamente está el prólogo de Paula González, que me imagino que todos la conocen, la youtuber cristiana. Ella, pues, ella me dio el honor de ser la prologuista de mi libro. Y bueno, pues en el descarte ahí describo todo lo que viví, todo lo que sentí. Y creo que esa es una aproximación a lo que quizás todos hemos vivido en algún momento, todos los que hemos sido descartados, porque como vuelvo a decir, no se trata de cortar una relación. De hecho, yo creo que todas las personas están en su derecho de retirarse cuando quieran de nuestra vida. Yo estoy de acuerdo de que nadie tiene derecho a amarnos y todos tienen derecho de irse pues cuando quieran, aunque así uno esté casado con esas personas, ¿verdad? Lo que yo no estoy de acuerdo es en la forma que lo hace, y justamente el narcisista se va a caracterizar justamente por la forma en que te descarta. De hecho, hasta ese punto que el narcisista se deshace de ti, va a dejar digamos, varias huellas de las cuales tú en su momento seguramente lo hiciste, vas a comenzar como a atar los cabos y vas a darte cuenta que no fue normal en la forma en que lo hizo, en la forma en que se fue. Entonces, uno, de hecho, entiende, como les digo, uno que pues entiende un poco de relaciones interpersonales, uno a veces desea una explicación, pero a veces estas personas de pronto desaparecen, lo que algunos le llaman el ghosting, aparecen y ya se acabó. Es decir, son personas que vienen de pronto y cortan la relación contigo como apagar el televisor o agarrar el control y decir, ok, ya se acabó. Pero realmente, de hecho yo hice una definición de qué es el descarte, y el descarte es prácticamente un abandono deliberado que tiene como propósito destruirte emocional y psicológicamente, producirte prácticamente una muerte psíquica lentamente, gota a gota, y realmente uno cree que se está muriendo. Ahora, yo le hallé a esto, después de estudiar mucho el tema del narcisismo y pues obviamente de buscar apoyo espiritual en su momento, entendí que cuando uno está viviendo esa etapa, está viviendo prácticamente no solo una depresión profunda, o digamos que en lo natural es una depresión, pero en lo espiritual se trata de una opresión literalmente demoníaca. Porque de hecho yo sentí como hasta cierto punto eh, estas entidades venían, como estas entidades me sofocaban. De hecho, en mi libro yo lo relato, cómo hasta cierto punto me visitaron literalmente en presencia, y esto puede parecer un rollo de ficción, o puede ser de pronto para alguien fanatismo, pero nada que ver. Realmente yo siempre digo esto, el mundo espiritual realmente es más grande que el mundo natural. De hecho, nosotros somos seres espirituales, todos los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Verdad? Una relación de pareja es algo también eminente espiritual.
Bueno, vamos a hacer acá algunos comentarios, vamos a compartir. ¿Qué dice acá? En mi caso, el narcisista utilizaba a Dios como pretexto para que siguiera con él. Sí, es que se las ingenian, son eh, muy creativos, dice, y son muy inteligentes, pero esa inteligencia se trata de una inteligencia diabólica, terrenal, que no tiene nada que ver con esa inteligencia divina o que de pronto también la ciencia nos puede otorgar hasta cierto punto. Dice, ¿cuál? ¿Quora? Sí, es Quora, así se llama. Correcto. Así como Quora.es. Dice, quieren terminar el trabajo que tal vez dejaron a la mitad. Sí, de hecho, eh, llegan, esa es la otra fase. Ahora hablemos de la fase del love bombing. Llega, después que te descartaron, normalmente estas personas vuelven y te vuelven a aspirar a sus redes perversas, diabólicas, malignas. Y eso es lo que se le ha denominado hoovering o algo así como que te aspiran de nuevo. Es decir, de pronto vienen arrepentidas y te dicen de que les perdones, que nunca te han dejado de amar. Y realmente, pues obviamente uno ama a esa persona, ¿verdad? Y es casi inevitable, pues caer en ese juego de manipulación. El hoovering también es una estrategia de manipulación que justamente tiene el objetivo de engancharte otra vez y como decía ahí, por lo menos que decía la compañera, para terminar el trabajo, es decir, vienen a dejar lo que dejaron pendiente de hacer y es como venirte a dar el tiro de gracia. Viene de nuevo empiezan el proceso de love bombing, de devaluación y de descarte. Ese es prácticamente todo el proceso de hoovering. Y, o sea, viene uno, imagínense, a quedar totalmente y literalmente destruido. Yo personalmente viví todas esas fases. Eh, Obviamente, pues alguien puede decir, alguien ingenuo, alguien que no mucho entiende de este tema puede decir, ¿cómo caíste en esto? Porque mucha gente nos dice eso. ¿Cómo, por ejemplo, un amigo me decía, ¿cómo caíste si vos sos súper inteligente y también sos como muy experimentado y que, ¿cómo caíste en eso? No lo sé, simplemente caí. Simplemente lo que estoy ante una persona encantadora, que entiendo que me ama y que yo la amo. Entonces, si se dan cuenta, es el narcisismo o esa vorágine de maltrato, de violencia en una relación de pareja, en una relación narcisista, es, es realmente algo perverso, algo invisible. Se trata de un abuso muy sutil, un abuso que no deja a veces huellas, ¿verdad? Huellas físicas, me refiero. Y esto pues lo vuelve totalmente crudo, depredador prácticamente. De hecho, el abuso, este tipo de abuso existe, yo creo que hoy en día en cualquier hogar. Porque ya ahorita que yo descubrí todo este tema del narcisismo, pues me he enterado, he sabido pues que también hay padres narcisistas, hay hijos narcisistas, hay hermanos narcisistas, hay amigos narcisistas, o sea, y en, eh, eh, o sea, estamos hablando de personas que operan con las mismas tácticas y esto es interesante, operan en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, en cualquier parte del mundo, igual, exactamente igual, como que estudiaron o se pusieron de acuerdo, pero ¿por qué en todas partes del mundo? ¿Verdad? O sea, es la misma táctica. Por eso es de que yo llegué a la conclusión de que es la exacta forma o exacta la manera de operar de Satanás. O sea, yo estoy convencido de que todos los narcisistas son usados, controlados por el mismo diablo.
y en algunos casos pues está operando el espíritu de Jezabel. Ok, ¿qué viene después de... Bueno, entonces ya hablamos del love bombing, el proceso de evaluación, el proceso de descarte y después el hoovering. Y prácticamente en eso consiste prácticamente todo ese círculo del narcisista, todo ese círculo de depredación contra una víctima. Y bueno, ahí estamos muchos como sobrevivientes de esta clase de maltrato que todavía no es visible. Gracias a Dios está siendo ya visible. Gracias a Dios las redes sociales lo están exponiendo y no dejemos de exponer al narcisista, no dejemos de exponer la maldad, porque realmente los narcisistas se mueven en la maldad, como vuelvo a decir. Creo que todos hasta cierto punto nos movemos casi igual como ellos, ¿verdad? Porque parecen personas normales, están con nosotros. Por eso es el término adecuado son psicópatas integrados o narcisistas encubiertos. Entonces, nosotros que ya pues entendemos este tema, que hemos despertado a este tema, los podemos identificar fácilmente en el trabajo, en nuestra propia familia, con nuestros amigos y seguramente a todos les ha pasado. Ok, yo creo que vamos a seguir acá leyendo otros comentarios, permítanme. Dice, las adicciones como el alcohol y las drogas son un común denominador en estos perversos. ¿A qué se debe? Bueno, realmente yo creo que sí y no. Yo creo que al final todos los seres humanos tenemos alguna clase de adicción. Por ejemplo, Silvina, hay narcisistas pues que sí, efectivamente usan alguna clase de drogas, pero a veces otros tienen otra clase de adicciones, como por ejemplo la adicción a trabajar demasiado. Y eso hasta cierto punto puede ser también malo. No estoy diciendo que es malo el trabajo o que es malo trabajar. O sea, hay personas que se enfocan en su trabajo y descuidan a su familia y cuando llegan a la casa solo maltratan a su familia, llegan a solo a usar a su mujer o maltratar a los niños. Y digamos que ese es el vicio de esa persona, trabajar. Pero también tienen otra clase de vicios. Puede ser, por ejemplo, el deporte. Pueden ser las pastillas. Pueden ser, pues el ir demasiado a la iglesia o estar mucho enfocado incluso en la iglesia. O sea, hay distintas clases de vicios. Entonces yo creo que en general tienen siempre alguna clase de adicción. Por ejemplo, puede ser también la pornografía. Esa puede ser una clase de adicción. Dice por acá Carolina Castrillo. Quería difamarme porque ya no le hacía caso. Le dije que le iba a quitar la seguridad que no tenía ante la gente y lo bloqueé. ¿Me odia más por eso o ya terminó? Bueno, sí, la difamación, miren, esto es clásico. Esto realmente siempre el narcisista, como dije anteriormente, siempre andan con la máscara de la víctima de que todos le hicieron. Por otro lado, difaman, llegan y te ponen en mal, quieren destruir tu reputación, quieren destruir tu dignidad, quieren destruir tu profesión, tu reputación, ¿verdad? Bueno, dice, ¿qué consejos conoces para cuando uno ya pasa todas las etapas? Me está costando la integración social. Mira, realmente no hay realmente un manual ni nada por el estilo, ¿verdad? Lo único que se aconseja es el contacto cero, ¿verdad? Yo recomiendo, pues sí, hay que ir a la terapia porque es necesario que un profesional de la salud mental nos esté observando y nos esté ayudando pues a sanar las heridas del alma. Pero también es necesario, es mi opinión, tratar pues de asistir bueno, de practicar una espiritualidad. Y practicar una espiritualidad puedes comenzar pues leyendo la Biblia, porque la Biblia es un libro espiritual. Hay varios libros espirituales, pero pues usa el que más cómodo te sientes.
o te sientas. Porque también es importante sanar la parte del espíritu, la parte del alma y del espíritu y del cuerpo. ¿Cómo podemos el cuerpo? Pues tratar de hacer ejercicio, distraernos, usar nuestro cuerpo, porque eso nos mantiene activos y genera dopamina y bueno, todos esos químicos en el cerebro que nos ayudan a ir pues prácticamente saliendo del pantano, ¿verdad? Dice acá que son macabros, totalmente de acuerdo. Me pasó todo eso, realmente no conocía nada del tema, horrible, dice por acá. Nunca pudo descartarme, lo hice yo porque conocía el trastorno. En este caso, ¿qué le pasa al psicópata por dentro? Nada. El psicópata le es indiferente. Hasta cierto punto le daña su ego. Porque acuérdense que tienen el ego muy elevado. Y hasta cierto punto los hieres. Pero prepárate, ¿verdad? No quiero meterte miedo porque normalmente cuando un narcisista sí realmente es herido fuertemente, este termina pues actuando en venganza y todo empieza pues a perseguirte y de muchas formas, ¿verdad? Y tratará la forma de vengarse. Pero normalmente creo yo que no les pasa nada, es decir, no sienten nada porque son seres totalmente que no tienen ninguna clase de sentimientos. Dice, deberías organizar para cuando pase esto de la pandemia un congreso para sobrevivientes. De pronto, no sé, por ahí estamos tratando de organizar algo así con otra compañera que seguramente ustedes la conocen. Lo queremos hacer en grande. Lo estamos planificando, para serles honestos. Dice, la manipulación es diabólica. ¿Cómo saber cuando ya has sanado y estás libre para otra relación? Esa es una muy buena pregunta, porque de hecho yo pasé 3 años prácticamente solo, literalmente, eh, tratando pues de vivir mi soledad. De hecho yo cambié de país, me vine a vivir a otro país y ha sido pues totalmente un cambio radical en el que yo me inserté de una forma pues deliberada, ¿no? Así lo quise porque yo sí quería sanarme, yo sí quería vivir. Y sentí hasta este año que estaba listo y comencé una relación y la verdad me sentí muy bien. Ahora, comencé una relación, pero terminé la relación al cabo de 3 meses por otras circunstancias que no vale la pena comentar acá, pero este, la diferencia va a estar justamente o lo vas a saber en el hecho de que tú te sientas bien contigo misma. E incluso lo vas a notar cuando realmente estás poniendo tus límites y esa persona va a reaccionar, seguramente va a reaccionar cuando tú le pongas límites. Si esa persona reacciona de una forma negativa, entonces ahí nosotros sabemos de que no es nuestro lugar, ¿verdad? Entonces yo creo que esas son señales, ¿verdad? Dice acá, ojalá me hubiera descartado, me descartó, pero no se quería ir, empezó, según me casé, poco a poco me anuló, este tema me afecta mucho. Dice Claudita Polonius que eso dice, hubo un momento en que me di cuenta de que era una lucha espiritual y sentí miedo. Miren, eso justamente es lo que yo sentí. De hecho, el libro Durmiendo con Jezabel nace justamente porque algo que yo estaba viviendo como muchas personas, eh, yo pensé en algún momento que solo yo lo estaba viviendo de una forma, como un ataque espiritual. De hecho, eso es una relación con un narcisista. Es un ataque espiritual que tenemos y que pues cada quien pues de forma personal pues tiene que discernirlo con Dios, ¿verdad? En sus oraciones. ¿Por qué me pasó esto? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿O qué es lo que Dios quiere para mi vida, verdad? Pero sí, normalmente pues se trata de un ataque de carácter espiritual, estoy de acuerdo. De hecho, todos me conocen por eso, porque yo comencé a hablar de este tema en Instagram
y pues mis publicaciones pues fueron teniendo hasta cierto punto un éxito, ¿verdad? Muchas gracias por eso. Dice, ¿y por qué viene del término narciso? Bueno, eso ya lo expliqué. Él me decía que una vez vio al diablo y que se abrió el cielo. Sí, miren, los narcisistas espirituales, religiosos, tienden mucho a eso. Hablan de que tienen sueños, que tienen fantasías, que Dios les habló, pero realmente saber que Dios fue el que les habló, saber qué demonio les habló, y probablemente sí les habló, probablemente sí lo vieron, pero no, o sea, son realmente pues rollos paranormales y como vuelvo a decir, de carácter espiritual para el que lo crea, ¿verdad? Dice, sí, Javier, mucha maldad. Dice, cómo alejarse de ellos cuando te hacen dependientes económicos y es un control que no puedes hacer nada y usan a los hijos. Bueno, Michelle realmente tiene que haber una forma de no ser más dependiente de esa persona, ¿verdad? Económicamente. O sea, si tú tienes tus manos, si tienes tus pies y puedes trabajar y pues eres creativa para hacer negocios, o sea, hay formas de salir pues de esa dependencia económica. La verdad yo creo que no hay excusas. Hoy en día, de hecho, vivimos en un mundo en donde nos da muchas oportunidades y yo creo que hay que ser creativos, hay que empezar a descubrir dónde puedo hacer plata, ¿verdad? Dice, en mi caso me estoy preparando para salir porque te cansan, todo el tiempo buscan que te sientas molesto. Sí, totalmente. Son demonios. Recurren a la brujería, dice por acá. Esa es una excelente también pregunta. Miren, yo todas estas conclusiones las he tomado de la Biblia y particularmente de dos personajes que nos arrojan mucha luz sobre el narcisismo y sobre la psicopatía. Es el rey Saúl y Jezabel. De hecho, al principio decía que son personas que les gusta mucho el rollo paganismo, el tema de las religiones, y cuando nosotros vamos y descubrimos este, a la Jezabel antigua, la Jezabel del Antiguo Testamento, dice que era una mujer sacerdotisa, era de Fenicia y tenía pues prácticamente varios dioses, ¿verdad? Entonces, esa historia nos está arrojando mucha luz de que en los narcisistas hay un origen de brujería y no precisamente de ellos. Escuchen esto que les voy a decir. No necesariamente porque ellos hicieron una especie de brujería, sino porque traen un ancestro de brujería en su familia probablemente. Esto es muy serio y probablemente, o por supuesto, probablemente estén practicando alguna clase de brujería. Pero como les digo, la brujería más evidente en un narcisista sin caer pues a hablar de brujería como tal, creo que lo vamos a abordar ese tema en un live para hablar específicamente de ese tema porque es muy profundo. Y es lo que yo decía, la brujería emocional, es decir, todo ese encanto que hacen para seducirte, toda esa fase del love bombing, es justamente brujería, porque lo que hacen es hechizar a la persona, es cegarte literalmente de lo natural, como ya lo había dicho. La raíz de Jezabel es la idolatría, como vuelvo a decir. Jezabel es idólatra y la brujería también es una forma de idolatría. De hecho, les invito a que pasen a mi canal de YouTube, escuchen toda la serie, llevo 8 videos acerca del rey Saúl y ahí justamente eh, hay 2 videos, bueno, realmente hay uno, ahorita voy a publicar, mañana espero publicar el octavo video y van a ser más o menos 10 videos donde hablo específicamente del rey Saúl que nos arroja mucha luz sobre todo el tema de la psicopatía. Y ahí hay 2 capítulos o 2 episodios donde hablo justamente sobre toda esa conexión de brujería que hay. Eh, Pásenla porque no puedo contarla acá toda, ¿verdad? Dice por acá, justo
eso me decía que Dios le decía que era su enemigo y que maquinaba cosas contra él, que en la Biblia leía que tenía que alejarse de mí. Sí, ellos descontextualizan todo. Y fíjense que, de hecho, pueden conocer muy bien la palabra. De hecho, la narcisista que yo tuve conocía muy bien la palabra de Dios. La conocía casi de pe a pa. De hecho, nosotros estudiábamos juntos la Biblia, o sea, pues prácticamente casi todos los días. Y eh, o sea, acuérdense que el diablo conoce también la Biblia, ¿verdad? En aquel pasaje de Mateo, de hecho, también voy a hacer un video sobre eso. Cuando el diablo se confronta a Jesús en el desierto, el diablo le hablaba con la palabra y Jesús le respondía con la palabra. Entonces, es interesante porque la Biblia nos habla de psicopatía, nos habla de narcisismo y por eso es de que yo lo considero el libro de los libros. Eh, ok, dice por acá, ¿puede ser toda una familia narcisista? Yo creo que sí. Fíjense que tengo un amigo que vive en Italia, pues obviamente no voy a decir su nombre, pero él me asegura que toda su familia es narcisista y a veces le creo y a veces no lo creo, pero es probable que sea, él por ejemplo, al principio me contaba que tenía una madre narcisista, después me dijo que su padre también era narcisista y de hecho él le dice a su mamá Jezabel y a su papá le dice Saúl, fíjense. De hecho, dice que estuvo pues investigando, averiguando de dónde venía esa raíz y resulta que la abuela también es narcisista. La abuela es la matriarca, decía por ahí. Bueno, dice que Dios nos proteja de estos seres, son lobos vestidos de ovejas. Totalmente, miren, de hecho, el narcisista es siempre un lobo vestido de oveja. El narcisista siempre se va a presentar, escuchen esto, con el disfraz de lo que no es. Si te dijo, por ejemplo, que a mí, por ejemplo, me dijo que era chef, resultó que realmente no era chef, ¿verdad? O sea, ¿por qué fingir una profesión que no eras? ¿Verdad? Puede decirte que es gerente de no sé qué y no es nada, es un gato, ¿verdad? Él puede decirte que es el mejor amante y no es el mejor amante, ¿verdad? Eh, bueno, les voy a dar incluso unos ejemplos a nivel bíblico. Cuando Satanás se le presenta a Eva en el huerto del Edén, ¿cómo se presentó? Vestido o disfrazado de una serpiente. ¿Por qué no se mostró como es? Como, digamos, el querubín que era. ¿Por qué tuvo que adoptar un disfraz? ¿Verdad? Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, igual, cuando a Jesús se le apareció en el desierto, Mateo 4, ¿cómo se presentó? Como una serpiente. Entonces, siempre el diablo se muestra con una cara que no es. De hecho, siempre en la Biblia dice que Satanás se muestra como ángel de luz. Es decir, como un ser espectacular y maravilloso. Realmente nunca es lo que es. El narcisista es narcisista y tarde o temprano se le cae la máscara. Tarde o temprano saca las uñas o las va a sacar, ¿verdad? Vamos a leer acá, dice, lo mismo hacía conmigo, en los Hoovering hasta me decía que hiciéramos devocionales juntos y en el descarte, pues, sí es cierto, qué fuerte, dice también por acá. Dice, saludos Javier, siempre tan interesante oírte. Muchas gracias. Alma, un abrazo hasta Villanueva. Qué bueno que estés por ahí. Bueno, el tiempo se nos está acabando. Ya creo que me pasé. ¿Alguna otra pregunta para responderla? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Por cierto, la otra vez me sugirieron que me peinara, ¿verdad? Pero realmente este es mi cabello, yo soy como soy. A mí me gusta ser como soy, ¿verdad?
Bueno, si ya no hay preguntas, les agradezco su tiempo y, y bueno, pues nuevamente mil disculpas porque se canceló la conversación con Wilby Alba, pero vamos a seguir conversando con otros invitados. Muchas gracias por seguirme acá en la fanpage. Acuérdense, estoy también en Instagram y estoy también en YouTube como Javier Samayo. Ahí estoy publicando material muy interesante. Por favor, escúchenlo porque yo creo que nadie ha hablado sobre este tema. Yo lo estoy haciendo estos videos con mucho temor y temblor porque estoy escudriñando la palabra de Dios y la palabra de Dios nos está arrojando todo prácticamente lo que ya sabemos, porque dice la Biblia también que no hay nada nuevo debajo del sol. Hasta pronto, muchas gracias. Y bueno, me están acá preguntando el nombre del libro, Durmiendo con Jezabel, lo pueden encontrar en la plataforma de Amazon. Está en formato Kindle, que es un formato digital. Está a solo $4 para que lo puedan adquirir. Y también está en formato de libro físico para los que lo quieran pues tener en papel. No está disponible para todos los países. Así que pendientes. Muchas gracias. Vamos a seguir haciendo estos lives los días miércoles, pero estoy experimentando las redes sociales. Así que gracias por su fidelidad, por su compañía, por su amistad. Bueno, 5 dice acá. Bueno, pues no, realmente vale 6 casi con los impuestos. Bueno, un abrazo para todos, bendiciones, hasta pronto.